Voy a saludar a José María Peláez, que es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Don José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues díganos, ¿qué objeciones son las que ponen ustedes a esta salida de la señora Montero, la ministra de Hacienda, para contentar a Cataluña y que en definitiva quiere que las demás comunidades también asuman ese trágala? Bien, yo creo que el problema podemos distinguir que tiene tres facetas diferentes. El primero de ellos es el encaje legal. O sea, nosotros tenemos una constitución, una LOFCA del año 80 que desarrolla ese sistema y luego unas leyes de cesiones de tributos a las comunidades autónomas. Pues ahora, mediante un acuerdo de dos partidos políticos catalanes, se inventan otro sistema totalmente diferente que le llaman financiación singular. El contenido es idéntico al cupo de País Vasco y al concierto con Navarra, y ese régimen de financiación singular no tiene encaje normativo, no está regulado en la Constitución. Por lo tanto, los inspectores decimos que mientras no haya una norma que lo ampare, ese régimen es ilegal. No tiene encaje constitucional ni en las normas de desarrollo. El segundo tema sería el económico. Todos los expertos coinciden en que el régimen de financiación autonómica tiene que ser objeto de revisión, pero porque lo dice la propia norma. La última ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas es del año 2009, tenía una vigencia de 5 años y ahí es donde se establecen los criterios y donde se tienen en cuenta las singularidades de cada comunidad autónoma para repartir la tarta o la cesta de impuestos. Ahí se tenía que haber reformado en el año 2014 y llevamos 10 años de retraso. Entonces sí que el sistema de financiación de comunidades autónomas hay que reformarlo, pero la reforma no puede ser, por supuesto, inventarse un régimen para una comunidad autónoma que supone un privilegio y que supone salirse de ese régimen común del resto de comunidades autónomas. Ese sería el aspecto económico. Supone, en cuanto al contenido, que Cataluña se quedaría con todos los impuestos que los ciudadanos catalanes ingresan en Cataluña. Pasarían de tener ingresos la Generalitat de Cataluña de 26.000 millones que recaudan actualmente, 5.000 propios y 21.000 que les transfiere el Estado, como al resto de comunidades autónomas, pasarían a duplicar esos ingresos, a recaudar 53.000 millones. Ese sería el segundo aspecto, el económico. Y además se trocearía la agencia tributaria, como decía. Correcto. El tercero, y es el que más nos alarma a nosotros, es que parece mentira que, siendo la agencia tributaria el órgano que todos reconocen que mejor funciona de toda la administración, este acuerdo supone, y lo dice textualmente, el traspaso de todos los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos de la agencia estatal a la agencia tributaria de Cataluña. Y eso para nosotros supone traspasar toda una serie de líneas rojas en los impuestos, como es el tener una base de datos única, como es de tener un sistema de gestión de retenciones, el control de actividades único, etcétera. Eso tendría dos consecuencias muy directas y de perjuicio para los ciudadanos. Primero, por supuesto, que se abren unas brechas con esas medidas de traspaso y fraccionamiento de la agencia tributaria en la lucha contra el fraude, se va a aumentar el fraude. Y en segundo lugar, la agencia tributaria también presta muchos servicios a los ciudadanos y, por supuesto, esos servicios también se verían perjudicados. Y ya por último, pues el agravio que le supone a los 4.000 trabajadores de la agencia tributaria el posible traspaso obligatorio a una administración autonómica. Se estarían vulnerando sus derechos porque han hecho una oposición para el Estado, para un ente estatal, no para una administración autonómica. Esos serían, digamos, los tres aspectos. El que más nos alarma es el fraccionamiento de la agencia tributaria y su desaparición de Cataluña. Claro. Y luego ustedes le piden, consecuencias desde el punto de vista económico para la solidaridad y la igualdad de todos los españoles, que esto se materialice, que al final las comunidades autónomas del PP, a las que ustedes les piden que por supuesto no acepten este trágala, o sea que renuncien, que rechacen el acuerdo, ¿qué supondría? ¿Cuál sería esa consecuencia o consecuencias? Bueno, nosotros se lo hemos pedido a todas, no solo a las del PP. O sea, nos dirigimos hace una semana. Lo que pasa es que Cataluña no creo que esté por la labor de rechazarlo, son los que lo impulsan, ¿no? Por su interés particular. Sí, piense que todo se financia con impuestos. O sea, el Estado dispone de la cesta de impuestos y esos impuestos se distribuyen de acuerdo con las comunidades autónomas, pues
Una parte va a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos, sanidad, educación, justicia, y otra parte se la queda al Estado pues, para financiar las funciones que tiene, como puede ser, por ejemplo, pagar parte de las pensiones, pagar el paro, etcétera, ¿no? Entonces, esa tarta de impuestos lo que hace la Constitución es que regula una serie de fondos. Hay un fondo de compensación interterritorial, hay un fondo de garantía de servicios públicos esenciales, que lo que trata, porque lo dice la Constitución, es lograr una homogeneidad en la que todos los ciudadanos españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan, gocen del mismo nivel de servicios públicos. Y esos fondos, lo que ocurre es que, viendo la riqueza de cada comunidad autónoma y los ingresos que ingresan los ciudadanos, no las comunidades autónomas, no hay balanzas fiscales, son ciudadanos los que pagan los impuestos, resulta que a esos fondos los contribuyentes netos son Cataluña, Madrid y Baleares. Y también el Estado pone una parte de esos fondos. El resto de comunidades autónomas lo que hacen es recibir parte de esos fondos para que haya un equilibrio que reconoce la Constitución de solidaridad entre todos. Pues en el concierto económico o financiación singular que le llaman en Cataluña, pues Cataluña recauda absolutamente todos los impuestos. Y ahí en el acuerdo dice que, bueno, que ya posteriormente, y sometido además a unas condiciones, negociarían con el Estado dos importes. Uno de ellos, que es lo único que paga el País Vasco y Navarra, es financiar los servicios del Estado que presta, digamos, a nivel de País Vasco y Navarra. Por ejemplo, la Casa Real, el Ejército, las embajadas, o sea, servicios comunes que presta el Estado, lo que hace el País Vasco y Navarra es decir, mi Producto Interior Bruto supone el 6%, pues yo pago el 6% de esos gastos. Eso lo pagaría también Cataluña, es financiar los gastos comunes, como si fuera una comunidad de propietarios, de vecinos. Y luego también dice que para que no le llamen insolidario, pues estarían dispuestos a pagar algo del Fondo de Solidaridad, pero sometido a dos condiciones. Uno, que el resto de comunidades autónomas ejerzan pues una serie de, digamos, de equilibrios y de presupuestarios y fiscales, que se requieran una serie de condiciones, y en segundo lugar que sería un fondo limitado temporalmente. O sea que para que no le llamen insolidarios, pues ahí en el acuerdo han puesto un par de frases pues diciendo, bueno, pues de momento nosotros recaudamos todo y en el futuro ya veremos de ese dinero que ya tenemos en caja, qué es lo que le devolvemos al Estado para pagar, digamos, los servicios comunes. Está claro. Bueno, pues señor Peláez, vamos a ver qué hacen las comunidades autónomas. Yo hablaba de las del PP, pero me he dejado una que no es del PP, pero que también tiene mucho que decir al respecto, y es la de Castilla-La Mancha. O sea que está también, digamos, concernido en este caso el presidente de Castilla-La Mancha, que es del Partido Socialista, tanto como los del Partido Popular. A ver qué pasa. Esas son las comunidades que tendrán ahora que valorar si esto sale adelante o no. Y es lo que sí, bueno, las comunidades, por la reunión de esta semana, nosotros llevamos ya muchos meses tomando iniciativas y adoptando medidas de dirigirnos a las autoridades del Ministerio. La semana pasada nos dirigimos al comité de expertos individualmente con una carta, enviándole un documento muy extenso que hemos hecho, y ahora nos hemos dirigido a los presidentes de las comunidades autónomas y, bueno, pues no descartamos cualquier otra medida que podamos tomar, porque realmente lo que se pretende es una auténtica barbaridad, sobre todo el fraccionamiento de la agencia tributaria. Pues don José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias y buenas noches, José María. Buenas noches, gracias a ustedes. También me dejaba Asturias, que también está en manos del Partido Socialista y también está concernida esa comunidad en esta situación de insolidaridad que se puede generar, ¿no? Y desigualdad. Bueno, es que además es el germen, un sistema de financiación de estas características, de pasar de un sistema autonómico que es prácticamente federal a un sistema confederal, a una confederación de naciones donde cada uno recauda sus impuestos y paga a una especie de ente central los servicios comunes como la defensa del territorio común, costas, ejército o la corona, que es lo que decía el portavoz de los inspectores de Hacienda. Es la puerta a un cambio del modelo territorial de España y, por tanto, reventar desde dentro la Constitución. Todo esto es muy interesante, pero Sánchez no da puntadas sin hilo. Esto es una operación de dos tiempos. Ahora estamos en el tiempo 1, que es efectivamente todo lo que estamos analizando. Esta es la de Maragall, ¿eh? Estamos... La Confederación Asimétrica. Sí, no, pero voy a la quita. Todo lo que tiene que ver con Cataluña. Pero esto es un asunto que va a durar fácilmente un año. Y dentro de un año estaremos en la precampaña andaluza o en la campaña andaluza. En definitiva, Pedro Sánchez se va a gastar 17.000 millones de euros en su candidatura a Andalucía. Y dentro de un año lo que va a decir María Jesús Montero es:
yo vengo como candidata con un cheque de 17.000 millones para ahorrarles a los andaluces 17.000 millones de euros, y el candidato del PP quiere hacerle a los andaluces pagar 17.000 millones de euros más. Eso va a ser la campaña, esa va a ser la clave, y a ver cómo explicas a los ciudadanos, efectivamente, que hay un partido político que renuncia o que obliga, en el fondo, que va a ser el discurso, a pagar 17.000 millones más de euros a los andaluces. Mientras que yo, ministra de Hacienda, esto es lo que tenemos sobre la mesa. Es una actitud, por supuesto, absolutamente tramposa. Pero el sanchismo no da nunca puntada sin hilo y siempre trabaja en el largo plazo. Igual que el decreto ómnibus. Me dijeron que no podía ser lo del Ayuntamiento de Jaén. Que quitarles una quita de 500 millones de euros al Ayuntamiento. Muy bien, aquí hay 17.000 millones. Esta es la trampa y esta es la estrategia de largo plazo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero para la campaña andaluza, que será dentro de un año. Y dentro de un año esta será la palanca, el caballo de Troya que van a intentar utilizar en la política andaluza. Por tanto, el Partido Popular tiene que preocuparse de tener una sólida respuesta a esta trampa que le tiende el Gobierno de España. Es una trampa o un tragala muy parecido al del famoso decreto ómnibus. Tú no subes las pensiones, no bonificas el transporte público, o no ayudas. ¿Cuál es la tercera medida que también era de obligado cumplimiento y que parece que era necesario que se aprobara? Además del transporte, el tema de las pensiones, había otra más, ¿no? Pero a la vez, pues te colaban el asunto de la inquiocupación y de la ocupación, y te colaban el palacete del PNV. Si rechazabas el palacete del PNV y la ocupación, estabas rechazando también las pensiones. Pues es lo mismo, tú rechazas la quita de Cataluña, la condonación de la ley o sea, estás rechazando la condonación de eso, y también rechazas la tuya. Claro, es que lo que nos están diciendo es le voy a dar 18.000 millones. Y lo que, por ejemplo, dice la Junta de Andalucía, no, oiga usted, me va a quitar una deuda de 18.000 millones, pero no me va a dar 18.000 millones para que convierta en colegios, en centros de salud, etcétera. Lo único que usted me ahorra a mí son los 140 millones de euros que tengo que pagar de intereses por esos 18.000 millones que le debo a usted. Pero yo no me voy a beneficiar de que usted me dé dinero. No, para nada, en absoluto. El truco del almendruco. No te doy el dinero, te condono la deuda y así ahora arréglate como puedas para financiar los servicios básicos de la comunidad. Se ha acabado. Claro, porque, como decía yo antes, sin presupuestos las transferencias a las comunidades se complican. Entonces, esto es como, sí, no tengo que pagar los 140 millones en intereses, pero tampoco tengo ahí esa es que si encima no tienen que pagarlo, mejor para ellos. Todavía han hecho la campaña política y electoral sin gastar un duro. Y dentro de un año no dirá vengo con un cheque debajo del brazo, dirá esto, lo que sea en ese momento, el problema que sea, los hospitales, el hospital tal, esto se hubiera resuelto con este dinero que no. De todas maneras, yo creo que se aprueba en el Congreso de los Diputados, es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera eso va a salir que no, pero es que no va a ser vinculante. Lo van a presentar en el Congreso de los Diputados. Es que lo puede pactar directamente con Illa en Cataluña, se aplica en Cataluña y el demás, el que quiera que venga a una reunión bilateral y punto. No tiene por qué aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No. Es un trágala. Pero se va a votar. Esto es lo que yo he pactado. Claro, se va a votar. Se va a votar porque tiene un rédito político. Por eso se va a votar. Pero no es vinculante para el Gobierno. Pero esto puede ir perfectamente al Congreso de los Diputados y se aprueba. Y claro, y se aprueba en el Congreso de los Diputados. Y aquí pasa por gloria. Y usted se puede poner de perfil y decir, no, que no quiero ese dinero, que no quiero. A ver cómo explicas eso. Una vez se ha aprobado en el Congreso. Claro, esa es la trampa. Ya hemos visto a María Jesús Montero, o coge usted el dinero o es que es usted marciano. Claro. Ya hemos visto la trampa, es esa. Pero es que ella es la candidata, como has dicho tú antes, es la candidata del Partido Socialista. Es que dentro de un año. Claro. Bueno, y mientras tanto, hoy ya se ha confirmado el paripé una vez más de Puigdemont y el cachondeo que se traen con Sánchez y él, ¿no? El otro poniéndose farruco con esa cuestión de confianza que teóricamente se iba a debatir esta semana y al final pues se ha confirmado lo que todos sabíamos, ¿eh? Perro ladrador, poco mordedor, señor Puigdemont. Y bueno, la retiramos la cuestión de confianza, no hay problema. Le damos otra oportunidad más a Sánchez para ver si... pero cada vez que amenaza con romper cada vez que trinca. Bueno, a ver, cada vez que eso el trinca. sobre. El sobre. Sí, pero lo que ha trincado... Vamos a ver, el sobre, en todo caso, si es esto, de que lo va... A quien le va a lucir esa salvadorilla y no a él, precisamente. Y a Esquerra. Esto...
pero digamos el tanto político se lo han dejado a Juncker. Claro. Claro, pero lo que le han dado es otra cosa, que va a ir mañana al Consejo de Ministros, se ha pasado de puntillas. Un señor que además no tiene ningún tipo de poder orgánico, un señor que ha estado en la cárcel y que está condenado por delitos gravísimos, que ese señor le hayan dado el rédito político de anunciarlo, es que la ética pública va por unos derroteros en este país que son verdaderamente preocupantes. De todas maneras, en el caso de Junqueras, no de Junqueras, perdón, en el caso de la retirada de la petición de que se someta a la cuestión de confianza al presidente del gobierno, Junts ha sacado algo. De lo que tampoco ha hecho mucha... Sí, no, lo que digo es que nunca va a romper. Mañana va a Consejo de Ministros... Es la última vez y me marcho. Mañana se aprueba en el Consejo de Ministros el protocolo número 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Que España, el gobierno de España, que por cierto no hace leyes apenas, sino que va por proposiciones de ley y todo para evitar los órganos consultivos aquí, con este protocolo va a poder consultar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre cualquier ley que le parezca y si es aplicable o no dentro del conjunto de la Unión Europea. Y por tanto, si se le valida desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ojo que de esto va este protocolo que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros y que nadie se ha fijado en eso. Es verdad que no vale dinero, porque no vale dinero. Pero a Junts le interesaba mucho. Pero es la manera de Es un tema estrella para Junts. Sí, claro. Y nadie se ha fijado en eso. Dice, no, se lo llevará en las fronteras, en la política frontera. No. Lo que quería Junts ya lo tiene mañana. Con es la manera de llevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre su auto sobre la malversación o la no aplicación de la ley de amnistía. La amnistía, el tema de la malversación, por ejemplo, para que sea desautorizado, aunque sea desde el punto de vista moral. Sí. Por más razón que luego le dé el Tribunal Europeo. O la famosa revisión de la sentencia la perdiz y así. No, desautorizas, deslegitimas públicamente, por ejemplo, la posición del Tribunal Supremo en materia de la aplicación de la ley de amnistía. Claro, si es una labor de esa. ¿Qué es lo que se busca? Claro. Bueno, pues Ana Samboal, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Ana, hasta Buenas mañana. noches.